gracias al Señor que tenemos esta, como decían hoy, que tenemos esta oportunidad y esta bondad que nos dio el Señor de tener este lugar. Anécdota solamente, este pedacito de acá y hasta la mitad no era nuestro. Este fue hasta la mitad, sí, de ahí fue lo que sembraron nuestros antepasados. Pero a un señor que venía a la iglesia, Calala, dice, yo vi que el terreno que da al otro lado tiene un pasto muy alto, no lo usa. ¿Qué te parece si le vamos a decir si lo compramos? ¿Qué te parece si lo compramos? Y se juntó con otra señora, Eli, que también es comerciante, y ya salieron ese mismo día ahí a la vuelta y el hombre recontento en vendernos este pedacito de acá. Y así que ampliamos este local. Así que eso es bueno porque Dios tuvo un propósito, lo entendieron, ahí está el tema. Entenderlo es, sí, 2 más 2 son 4, está bien, pero comprenderlo es cuando vos lo haces efectivo en tu vida. Y estas dos personas, junto a varios que estábamos allí, no sé si estabas vos, Roberto, pero sí estabas vos también, claro, entendieron que era bueno esto, pero comprendieron que había que hacerlo y ya salieron y lo compraron. Y allí fue esta necesidad que teníamos nosotros de ampliar un poquito y el Señor nos bendijo. Pero el tema era entender, primer tema. ¿Entendemos el propósito de Dios en mi vida? Si yo lo entiendo, entonces lo voy a comprender y lo voy a aplicar. Es difícil, no es fácil. Yo hoy quiero hablar de una persona que tenía un muy buen propósito, excelentísimo propósito, bíblico, que Dios seguro que estaba conforme, pero le dijo, no, vos no vas a hacer eso. ¿Pero cómo? Mi propósito era este. Sí, pero el mío es otro. Bueno, te lo voy a mostrar, porque era alguien a quien yo admiro. Tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Vamos a hablar entonces de Primera Crónicas capítulo 28. Un versículo vamos a citar como base de esto, pero lo vamos a ampliar posteriormente. Primera Crónicas, capítulo 28, versículo 19, dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Puse el ejemplo de este pedacito de terreno porque nos hizo entender el Señor que había que comprarlo. Y lo hicimos así. Ahora nos hizo entender también hace un tiempito atrás que teníamos que bajar el techo y cambiar la iluminación. Lo entendimos y lo comprendimos. Eso era la voluntad de Dios. Y da la casualidad que fuimos nosotros fieles para la voluntad de Dios y estamos haciéndolo también. Pero, ¿qué pasaba? No busquen, pero yo le voy a explicar rápidamente. Un día, hace muchos años, alrededor de casi 3.000 años, reunió David, capítulo 28 de Primera Crónica, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel. Los principales eran los jefes de familia, que eran principales porque definían toda la estructura económica, bélica, militar y de enseñanza y todo lo demás de cada familia y a su vez de todas las familias. Los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, administradores de toda la hacienda y posesión del rey, sus hijos y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Hasta el supremo general del ejército de David estaba presente acá. Todo el pueblo estaba presente. La mayoría representada por los principales, los jefes de familia. Y entonces
versículo 2 dice, y levantándose el rey David, estaba viejito ya, estaba sentado, no estaba en su trono, estaba sentado en otro lugar porque era un lugar de mucha capacidad. Pero estaba muy viejito, próximo a partir al cielo. Levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y el estrado de los pies de nuestro Dios. Y habría preparado todo para edificar. Un punto acá. ¡Qué bárbaro! Buena idea tuvo David, ¿no? Edificar casa para el Señor. Dice, para el tabernáculo, porque el tabernáculo, como era una guerra permanente, no había paz, iba de un lado al otro, hasta lo tuvieron los filisteos. Como trofeo de guerra, el tabernáculo, que es la presencia de la Shekinah, ahora estaba en los filisteos. Y claro, ese era un lugar santo, en un lugar recontra impuro, eso molestaba y afectaba la vida de todos, porque era la presencia de Dios. Y Dios estaba ahí enseñándoles que Él era Dios. Pero ellos dijeron, no, hay pestes, hay muerte, hay enfermedades, llévenselo, devuelvan esto para allá. Así que ellos mismos fueron, lo llevaron y se lo dieron a David. Era el tabernáculo de reunión de Moisés que vivió esos 40 años en el desierto y ahí aparecía Dios para todo. Había un problema, ¡bum!, venía la nube en la puerta del tabernáculo, algún día en el lugar santísimo, la presencia de Dios estaba allí. Ese era el tabernáculo, que lo habían despreciado. David lo valorizó de nuevo, lo cuidó y dijo, bueno, ahora va a estar acá, en el templo, pero hay que construirle un templo. Y empezó a juntar plata. Y fue a un tal que está por aquí, yo lo hago rápido porque si no, no alcanza el tiempo. Y aparte, acá está bueno porque no hay reloj. Para el predicador es bueno. Ese reloj, pero está tapado para mí, mira. Pero bueno, no importa, vamos a tenerla entretenida para que no haya problemas y estén atentos todos, porque está el propósito de Dios en el medio acá. Entonces David había ido primero a un tal Arauna, que después era otro, o dueño de una tierra, y le dijo, yo quiero edificar un altar a mi Dios. Y quiero comprarte, le dice, este terreno al precio que valga. Y entonces el hombre dice, no, vos sos el rey, por favor. Y le hizo las reverencias de qué sé yo. Dijo, yo te lo doy, llévatelo, te doy bueyes, te doy madera, te doy todo lo que necesitas para hacer algo. Entonces David dice, no. Y la sublime palabra que siempre recuerdo yo, a mi Dios no le voy a dar nada que no me cueste. A Dios no le damos lo que sobra. A Dios le debemos dar algo que nos cueste. ¿Me explico? No solamente el dinero, algo que nos cueste. Ahí está el tema, primer tema. Eso lo dijo David. Y el hombre le dijo, no, bueno, al final pagó. Y ese pedacito de tierra, a pesar de que estaba en otro lugar, digamos, hoy hay disputa por la zona de donde se encuentra Israel y el Líbano y Asiria y los filisteos de ahora, que son los palestinos. Entonces, pero ese pedacito por lo menos lo compró David, así que es de los judíos ese pedacito. Ahora bien, ahí va a ser el templo. Pero ¿qué le dijo Dios? No, vos no lo vas a hacer. Y versículo 3 dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre. Ah, ¿por qué, Señor? Ya te compré el terrenito, mirá. Aquí me falta edificarlo solamente. Tengo un montón de oro, tengo madera, tengo bronce, tengo cobre. Todo lo preparé para edificar el templo, pero dice, no. Dios le dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Ahí estaba el general David.
Él iba al frente, no estaba atrás. Él iba al frente con los valientes de David que también estaban en este lugar. Dice que la Escritura dice que las peleas que había todos los días prácticamente, porque un pueblo que era grande se quería adueñar de un pozo de agua, por ejemplo, y iba y lo atacaba al otro pueblo que tenía el pozo de agua, mataba a todos los hombres, llevaba cautiva a las mujeres y a los chicos, se quedaba con el pozo, se quedaba con el ganado, con el oro, con todo. Así era esa época. A veces nosotros decimos, y ahora está pasando igual. Sí, porque hemos regresado a estas cosas. La maldad siempre estuvo en el mundo. Por eso, cuando uno vive en un mundo de maldad y uno quiere hacer el bien, a veces es como que es chocante. Pero Dios dice que hagamos el bien. Y Dios dice que quiere cambiar nuestra vida. El pensamiento orientado a lo bueno, a lo amoroso, a lo placentero y agradable, gozoso, y lo que todo lo da Dios. Por eso si el primer paso es reconocer que yo no puedo hacer nada, puedo entender, pero no lo puedo comprender, no lo puedo asimilar, y decirle al Señor, Señor, enséñame cómo puedo hablar contigo, cómo puedo escuchar tu palabra y me cambie mi vida. Y que yo soy una persona de bien, que puedo tener familia al lado mío, mi descendencia, y que puedo ser ejemplo para ellos. Pero cámbiame. Esa es la oración que podés hacer en esta mañana. Señor, cámbiame. Entra a mi vida. Dame la vida que yo estoy pidiendo. Amén. Y eso te va a cambiar la vida. Por eso te invito que en esta mañana puedas tener este encuentro con Dios. Y al encontrarte con Dios, simplemente por un encuentro, de mirarlo con la fe, vas a llenarte del gozo del Señor y de la paz que solo Dios puede dar. Amén. Pero sigamos, versículo 6. Y me ha dicho, primero le dijo, vos no vas a edificar. Pero ahora dice, me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a él, a Salomón, he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre y él se esforzará y poner por obra mis mandamientos y mis decretos. Así que tenemos claro acá, David hizo todo para hacer la casa de Dios, el templo, el primer templo, porque hasta ahora no había. El Éxodo, el templo estaba en el tabernáculo que Dios había dicho. En el monte Sinaí le vio dar todas las leyes. En el monte Sinaí, el pueblo que salió de Egipto, estar prisionero muchísimos años, saliendo de Egipto, empezó a caminar para la tierra que Dios le había prometido. Llegó a la península del Sinaí y ahí estaba el monte, digamos, sagrado porque lo pisó Dios y todo lo que pisó Dios es sagrado. Ahí le dijo a Moisés, vení que te voy a dar las leyes. Y entre ellas le dio las leyes del templo, futuro templo. En ese entonces el tabernáculo. Y toda la legislación de los sacerdotes, profetas y todas esas cosas. Pero ahora está Jehová, Dios, está acá. Está frente a David, está frente a Salomón. Y le escucha, porque escuchaba. Y le dijo, vos no vas a hacer nada. ¿Pero qué hizo? Miren, volvemos otra vez al versículo principal. Todas estas cosas, dijo David, me las fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Estas cosas, ¿qué cosas eran? Bueno, versículo 11 del 28 dice, David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico. ¿Qué cosas era? Dios le dio por escrito a David el plano de todo el templo que él quería, que Dios quería. David se habrá imaginado cuando fue a comprar el terreno, bueno, acá voy a hacer esto, aquella lomita la voy a usar para poner algo, acá, No,
Dios tiene un diseño para tu vida, pero no la podés vos imaginártela. Dios te la tiene que dar, porque está esperando que vos le digas, Señor, dame lo que yo quiero para mi vida. Y Él te lo va a dar. Y te lo va a dar como se lo dio a Moisés, a David, todo escrito. El plano de cada cosa es impresionante. El plano del pórtico, del templo, sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. Para todas las cámaras, todos los grupos. Ese templo era extraordinario. No solamente el lugar santo y santísimo y el atrio y las ofrendas y el altar y todas esas cosas, sino todo lo que había a su alrededor. Dicen que era un templo extraordinario, lleno de oro por dentro, todas las cosas. Dice que solamente David también le dio lo que le había dado Dios antes. Dice que dio oro en peso para todas las cosas de oro. Para todos los utensilios de plata le dio plata. David a su hijo Salomón. Para las cosas de plata y las cosas de bronce también le dio bronce. Le dio dinero, le dio todo. Porque Dios le había previsto todas estas cosas ya a David. Solamente Salomón tenía que construirla. Pero ¿cómo le iba a construir? Por el plano de Dios. No hay otra cosa. Nuestra vida no la podemos construir como nosotros queremos. Jamás pienses en eso. Porque así como tú y yo somos volubles a los pensamientos, hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra. Dios nunca borra con el codo lo que escribe con la mano. Nunca, jamás. Nosotros por ahí sí. Y lo cambiamos. Entonces, nunca pienses que vos vas a hacer tu vida porque tenés un proyecto propio y esto y aquello. No, busca a Dios primero. Y decirle, yo quiero ser médico. Bien, si Dios quiere, serás médico. Si no, te va a decir, no, conformate con enfermero, porque no podés. Bien, ser enfermero entonces. Hay que entender el propósito que tiene Dios en nosotros. Hay que entender. No es que vamos al casino o vamos al bingo, nos sacamos plata y decimos, bueno, ¿ahora qué hago con esta plata? Plata mala vida, plata pecadora. Eso no lo quiere Dios. Si necesitas plata, porque todos necesitamos para vivir, pedísela al Señor. Yo te doy, no quiero hablar de mí, pero yo necesitaba cambiar mi casa. No me dio plata el Señor. ¿Sabe qué me dio? Otro trabajo. Y yo trabajé 2 veces. Salía de uno y me iba al otro. Iba con gusto, lo digo delante del Señor, alegría, gozo. Pero cuando llegué al valor que necesitaba para vender mi casa y un valor extra, me sacó las ganas de ir. Y no fui más. Pero tuve mi casa. ¿Por qué? Porque fui atento a la voz de Dios. Me dijo, me dio otro trabajo. Entonces yo le iba a decir, no, yo no quiero otro trabajo. Ya trabajo 9 horas, ¿querés algo más? No, ese es mi propósito. No, no es mi propósito. Es lo que yo pienso. Propósito de Dios solo te lo va a dar Dios. No te desanimes. Por ahí tarda un poquito, estamos de acuerdo. Pero en algún momento Dios te va a dejar claro cuál es el propósito de Dios para tu vida. Nosotros vamos a ver algo rápido, pero por lo menos vamos a tener una guía para ver qué es lo que quiere Dios de mí. Estas cosas, esto que te nombré, el plano, yo me imagino, porque hacer un plano es complicado, hay que llevarlo a escala, hay que ponerle las medidas de algo que uno no lo ve, porque el plano es un proyecto, y el proyecto es que no está hecho todavía. El proyecto cuando se realiza, recién ahí se hace. Entonces, para hacer un plano hay que tener una imaginación y una compenetración de lo que quiero acá adentro y entonces trabajar en función de esas cosas. Y así era esto. Dios le dio a David todo, prolijamente marcado, medido y todo. Y David no se guardó nada porque si bien él quería hacer el templo, Dios le dijo, vos no lo vas a hacer.
Me cambiaste la idea, Señor. Sí, te cambió la idea, pero vos no podés. Por diversos motivos. Él puso a la persona que ya tenía preparado, que ya era muy joven todavía Salomón acá, no llegaría a los 20 años, pero le dio capacidad y después, como sabemos, pidió sabiduría a Dios. Que él era joven, pido sabiduría para hacer el trabajo que me diste. Y allí fue triunfador Salomón. Hasta que, como todo humano, era en distintos lugares. Nosotros tenemos una forma de agradar a Dios y saber cómo van nuestros pensamientos. ¿Se acuerdan el antiguo texto que teníamos acá? ¿Recuerdan? ¿Qué decía? Eso, primer tema para cumplir tus problemas, para cumplir tus ideas, para cumplir tu casamiento, para cumplir tu noviazgo, para cumplir tener hijos, para tener los hijos y después tenerlos bien. Para ir al cielo, primer tema. Deja que Él viva más en tu vida. Y tu yo cada vez se va haciendo menos. Primer tema. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Poner la mira en las cosas del cielo, de arriba, no en las de la tierra. Esto es el elemental, esto es el kindergarten de esto, el jardín de infantes, los chiquitos. Va a ir aumentando, pero esto es primer paso, hay que darlo. Señor, aumenta tu presencia en mi vida y yo quiero bajar para que tú ordenes mi vida, para que me des felicidad, me des gozo, me des un trabajo, me des algo que yo no lo tengo ahora y lo quiero. Pedíselo al Señor. En la medida que Él vea que vos podés y en la medida que vea el tiempo propicio, te lo dará. Y generalmente, como dice la Biblia, nos das más de lo que te pedimos. Pero todo esto si buscas al Señor. Imagínate, David, toda su vida buscó al Señor, porque tenía un corazón como el corazón de Dios. Tuvo su problema también, no hay duda, porque somos humanos. Y a veces trastabillamos y nos lastimamos. Y nos rompemos un huesito y después no quedamos del todo bien. Entonces es difícil vivir una vida tan santa que nunca nos pase nada. Y a veces nos pasan las cosas porque tenemos que aprender ese lado flaco que tenemos. Pero guiados por el Espíritu Santo del Señor, el Señor nos va a dar todas las cosas, como le dio a David. Esto es imposible de hacer humanamente. Todos los planos del templo. A veces uno ve un edificio y sí, alguien se sentó sin que estuviera ese edificio y empezó a dibujar y llegó y ahora está el edificio. Pero alguien lo hizo antes de que eso existiera. Y ahora también lo tenemos entonces a David, ahora enfrente de algo que él no lo había visto nunca, pero lo tenía que hacer y lo sabía. Y le dio a su hijo, entonces, lo que él había recibido de Dios. Y el original dice que le dio escrito. Y la verdad, qué devoción tendría David con Dios, qué bárbaro. Porque para que se acerque y le diga, toma, te voy a escribir todo. Yo ahora te estoy diciendo, elevemos nuestra voz, nuestro pensamiento al cielo para que Él nos dé, no escrito, que me lo dé a través del Espíritu Santo que mora en mí. Pero acá, además de todo eso, se lo dio escrito. Extraordinario esto. Dios hace así las cosas. Cuando uno quiere hacer el propósito de Dios, así hace. ¿Y qué pasó después? Me hizo entender. Acá lo dice, me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Qué es entender? Entender es agarrar el planito, mirar acá está la puerta de la habitación, acá tenemos 2 enchufes, la cama puede ir acá. O sea, uno entiende lo que quiere. Y lo que está en el plano lo pone de manifiesto. Después hay que hacerlo. Después hay que hacerlo en mi vida. Y eso es comprensión. Comprender lo que entendí y lo hago.
Y acá David dijo, está bien, alabado sea tu nombre, habrá dicho. Yo voy a hacer lo que tú dices. Pero igual lo aconsejó a su hijo para que él pueda hacer. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si no lo dejares, él te desechará para siempre. Mira, pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Esto es para vos y esto es para mí. El Señor tiene un propósito para tu vida y un propósito para la mía, que espero que la haya cumplido porque me queda poco, pero acá estoy todavía. El propósito de Dios es que yo estuviera hoy acá. Así que gracias, Señor. El propósito del Señor siempre se va a cumplir, queridos, porque lo que Dios hace es perfecto. Y vos te podés dar vuelta, podés venir, no podés venir, no me gustan las reuniones, no me gusta esto, no importa. El propósito de Dios siempre te va a traer. Se va a cumplir siempre, aunque a vos no te gusta. Algún día te das cuenta que no te gustaba y te va a gustar, porque vas a llenar tu espíritu del Espíritu Santo y vas a salir en el aire de acá afuera, como a veces salimos, porque el Espíritu Santo nos toma y nos lleva al lugar santísimo, estando parado acá, sin moverme. Esto lo decía Pablo muchas veces. Y entonces, de esta manera, estas cosas, miró y miró las cosas que le dio Dios, fueron escritas, me hizo entender. Esto es tener comprensión para todo. Pero esto de 2 Crónicas 28, la verdad es maravilloso. Porque después de todo esto, pasó algo extraordinario. Versículo 10 del capítulo 29. Y voy a ir terminando. Asimismo se alegró mucho el rey David. Bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y ahora comienza una oración. No de discusión, ¿por qué no me lo diste a mí? Yo lo quería hacer, compré esto, hice el otro, mira todo el oro que junté, el bronce, mira todo lo que hice para hacerte el templo y vos me lo sacaste. No, no dice eso. Porque entendió el propósito de Dios para la vida de David. Entendió. También entendió el propósito para la vida de Salomón. Entonces, hace esta oración, que es una oración magnífica, magnífica. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Sigue la oración. Pero acá nos detenemos. Esto es lo que vinimos a hacer nosotros hoy en esta mañana. Alabar y adorar el nombre del Señor Jesucristo a través del pan y del vino. A través de saber que el pan no es el cuerpo del Señor, pero es el símbolo del cuerpo que Él entregó en una cruz, clavando, herido, molido por nuestras rebeliones y pecados. Y el vino es el símbolo de la sangre del Señor Jesucristo derramada que limpia mi pecado. Señor, he pecado. Límpiame con tu sangre. Perdóname, quiero ser un hijo tuyo. Volvemos a la oración anterior. De cualquier manera,
de cualquier manera, Dios tiene un propósito firme para vos, para todos nosotros, todos. Y es más, y te ha capacitado para realizar ese propósito con los dones espirituales que te dio el Espíritu Santo. Y además, también tenés talentos musicales tal vez, talentos de organización, talentos de carpintería, talentos de albañilería, talentos en la economía, en la venta. Todo eso te ha dado Dios para que Él cumpla su propósito en ti. Encomendate en la mano del Señor. No pienses hacer vos lo que querés. Decirle, Señor, yo quiero esto, pero no lo veo, ahora no te lo pido, lo borro. Hacé conmigo lo que tú quieras. Me entrego en tus manos. Igual, mirá qué dice el Salmo 139. Extraordinario lo del salmista, y justamente es David. Mirá qué casualidad, ¿no? Salmo 139 dice lo siguiente: para que sepas que Dios te conoce. Mi embrión, o sea, mi embrión, el embrión de David, vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Si querés, relacionalo con lo que hemos leído. Y versículo 23 es la metodología para que vos te reúnas con el Señor en la intimidad y le digas, examíname, oh Dios, examíname. Quiero dar un examen delante de ti, pregúntame, examíname y conoce mi corazón. Te dejo entrar a toda mi vida, a todo, no oculto nada. Te dejo toda mi vida para que vos me pruebes, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David se entregó a Dios. Y le dijo, examíname, mírame a ver qué tengo que corregir. Eso es un método para que Dios primero te limpie y haga el propósito que tiene en ti. Examíname, conoce, pruébame, mírame y guíame. ¡Qué barbaridad! Tenemos todo en la Biblia. Pero por si la duda, digamos, 1 Timoteo 3:15 dice, para que sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, ¿querés hacer la voluntad de Dios para que se cumpla el propósito de vos? Examínate en la iglesia. Y si querés un poco más para darle validez a todo esto, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¡Qué bárbaro! Mi cuerpo, mi vida, es templo del Espíritu Santo. Por eso Dios puede hablar conmigo y puede escribirme si querés. ¿Sabés cómo escribe? A veces vos agarrás la Biblia, haces así y encontrás lo que vos necesitás. A veces, no te digo siempre. No es la manera esta, ¿no? Pero si vos orás al Señor, muchas veces puede pasar y dice, me dio otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada. Y bueno, esto es lo que encontré yo ahora, lo digo porque lo leí, ¿no? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Me ejercita? Voy a cumplir con lo que me dijo el Señor ahora. Me lo dio escrito, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo escribe Dios? Pero tu propósito no es tuyo, es del Señor. Que al Señor nos bendiga a todos, nos ayude, nos guarde del pecado, somos templo del Espíritu Santo y que vivamos una vida fiel al Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.